Culpaban a la mujer negra por el crimen, pero su inteligencia reveló lo que la policía ocultaba. Quizás esta historia sea la mejor que escuches hoy. Disfrútala. En el momento en que el detective Rodríguez le ajustó las esposas a Lydia, Mae Washington, le quedó claro que se había convertido en lo que siempre pensaron que era culpable, pobre negra prescindible. El metal frío le mordía la piel curtida mientras se plantaba en el vestíbulo de mármol de la mansión de los Zavala, rodeada de candelabros de cristal que captaban la luz de la tarde como lágrimas congeladas. Sus desgastados utensilios de limpieza yacían esparcidos por la alfombra persa, donde los había dejado caer los guantes amarillos de goma, contrastando fuertemente con los hilos burdeos oscuros que costaban más que su salario anual. Había fregado estos pisos de rodillas durante 3 años, había pulido cada superficie hasta que brilló, había comido su almuerzo de pie en la cocina, mientras la familia cenaba con porcelana que valía más que su coche. El familiar olor a aceite de limón y su propio sudor le llenó las fosas nasales, mientras observaba a los oficiales moverse por el espacio que conocía mejor que su propio departamento. Cada rincón, cada sombra, cada escondite, todos los había limpiado ella. Pero nada de eso importaba ahora. No cuando Eloísa Zavala, de 17 años, se paraba temblando en su uniforme escolar de seda, con el rímel corrido por sus mejillas de porcelana, señalando a Lydia con un dedo manicurado que temblaba como hojas de otoño. Ella lo tomó, susurró. Eloísa con la voz quebrándose con una precisión ensayada. La vi salir de la oficina de papá. Estaba escondiendo algo bajo su delantal. Yo confiaba en ella. Eso fue todo lo que necesitó, sin registro, sin preguntas, sin vacilación. 2 oficiales agarraron a Lydia como si fuera una evidencia para ser embolsada y etiquetada. A los 46 años era viuda y criaba sola a su nieto de 12 años Marquitos, con las articulaciones crujientes por décadas de fregar la inmundicia de otras personas, la espalda encorvada por años de inclinarse ante demandas disfrazadas de solicitudes. Las esposas se sentían imposibles de pesadas mientras miraba hacia la casa que había sido su segundo hogar, sus ventanas ahora reflejando su vergüenza como ojos acusadores. El viaje a la comisaría pareció interminable. Los asientos de cuero del coche patrulla se pegaban a su uniforme mientras presionaba su rostro contra la ventana. Los niños jugaban en los jardines que pasaban sus risas, eran una cruel banda sonora para su descenso a la pesadilla. Pensó en Marquitos, probablemente, llegando a casa de la escuela, esperando encontrarla preparando la cena y ayudando con la tarea. La imagen de su rostro cuando descubriera su ausencia le hizo retorcer el estómago, con un dolor más agudo que el metal cortando sus muñecas. En la estación la procesaron como inventario, huellas dactilares, fotos, preguntas ladradas con la paciencia de alguien que ha resuelto un problema 1000 veces antes. La celda de detención olía a desinfectante y desesperación, sus paredes de concreto se cerraban a su alrededor, mientras se sentaba en el estrecho banco junto a mujeres cuyas historias no quería saber. Algunas la miraban con lástima, otras con la indiferencia endurecida de quienes habían aprendido que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Las luces fluorescentes zumbaban por encima, proyectando todo con un brillo verdoso enfermizo, que hacía que su piel oscura se viera cenicienta, la hacía sentir como si ya estuviera desapareciendo. Cuando el defensor público James Morrison llegó a la mañana siguiente, parecía un hombre que había dejado de creer en la justicia en algún momento alrededor de su 100º caso. Su portafolio estaba desgastado, su corbata torcida, y cuando abrió el expediente de Lydia no se molestó en hacer contacto visual. La pequeña sala de entrevistas parecía un confesionario con su propio tipo de juicio y absolución, aunque sospechaba que solo uno de ellos estaría en oferta. Lydia Mae Washington, 46 años, sin antecedentes penales, empleada como servicio doméstico para la familia Zavala durante 3 años. Leyó con voz monótona que sugería que ya había dado este discurso antes. Acusada de robar un collar de diamantes valorado en $200,000. Testigo principal, la hija de la víctima. No hay cámaras de seguridad en la oficina.
No hay coartada para la hora en cuestión. Finalmente levantó la vista, sus ojos marrones cansados, sosteniendo el peso de demasiadas causas perdidas. «Esto es muy malo, señora Washington». «Yo no lo hice», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro en la habitación estéril. Las palabras le parecieron inadecuadas, como intentar detener una inundación con un vaso de papel. La risa de Morrison fue amarga, completamente desprovista de humor. «¿Cree que eso importa? ¿Cree que a los jurados les importa lo que dicen las mujeres como usted? ¿Cree que van a creerle a la sirvienta por encima de la hija de una de las familias más prominentes de México?» Se recostó en su silla, el metal crujiendo bajo su peso. «Tiene suerte de que el fiscal esté ofreciendo un acuerdo de culpabilidad». «¿Qué tipo de acuerdo?». La pregunta salió ahogada, como si la garganta se le cerrara alrededor de las palabras. «Confiese el robo. Diga que lo empeñó para ayudar con los gastos de su nieto. Declárese culpable de robo agravado y cumplirá 2 años, tal vez 18 meses con buen comportamiento. Servicio comunitario, pagos de restitución que hará por el resto de su vida, pero estará en casa para la graduación de la escuela secundaria de su nieto». Lidia sintió que las paredes de la habitación se cerraban, su respiración se volvía superficial y rápida. «¿Y si no lo hago?». La expresión de Morrison no cambió, pero algo se movió en sus ojos, un destello de lo que podría haber sido arrepentimiento. «Si lo pelea y pierde, le esperan de 5 a 7 años como mínimo, y perderá, señora Washington. El sistema no está diseñado para que gente como usted gane. Los jurados ven a una mujer negra acusada de robar a una familia blanca, y el veredicto está escrito antes de que comience el juicio». Las palabras la golpearon como golpes físicos. «Tengo un nieto, es todo lo que me queda. Sus padres…». No pudo terminar la frase. No pudo volver a expresar la tragedia que había traído a Marquitos bajo su cuidado. «Entonces debería haber pensado en eso antes de volverse codiciosa», dijo Morrison, cerrando el expediente con firmeza. «El collar valía más de lo que ganará en 10 años. He visto esta historia antes, señora Washington. Gente buena empujada a la desesperación, tomando malas decisiones. Lo mejor que puede hacer ahora es minimizar el daño». Eso rompió algo dentro de su pecho, algo que la había mantenido unida durante 3 años, de silenciosa dignidad y orgullo. Tragado. Volvió la cara hacia la pared de bloques de cemento y lloró en silencio para que el abogado no la viera desmoronarse, para que no tuviera otra razón para dudar de su inocencia. Sus hombros temblaron como los de una niña, y presionó el puño contra su boca para evitar que los sollozos escaparan. El sabor de la sal y la vergüenza le llenó la boca, mientras las lágrimas goteaban sobre su uniforme naranja, cada gota llevando consigo otra pieza de la mujer que solía ser. Esa noche en la celda, el sueño fue imposible. Se recostó en el delgado colchón y recitó cada momento de aquella tarde de viernes como una oración, buscando detalles que pudieran salvarla. Había llegado a la casa de los Zavala a las 8 de la mañana, como siempre. Había pasado la mañana limpiando las habitaciones de huéspedes y los baños principales. Había comido su sándwich de pie en la cocina, mientras la señora Zavala entretenía a su club de lectura en el solarium. Recordaba la risa de las mujeres flotando por la casa, como música que no estaba invitada a escuchar. La tarde, sin embargo, había sido diferente, tensa. El señor Zavala había estado en su estudio con la puerta cerrada, recibiendo llamadas telefónicas que hacían que su voz sonara áspera y cortada. Había escuchado la caja fuerte abrirse 3 veces, una antes del almuerzo, cuando estaba limpiando el pasillo frente a su oficina, otra a media tarde cuando estaba quitando el polvo de la biblioteca contigua, y otra justo antes de ver a Eloísa salir del estudio, su compostura habitualmente perfecta, agrietada, como porcelana costosa. La chica había parecido presa del pánico, su uniforme desaliñado, algo abultado, oculto debajo de su blazer, que hacía que la tela se estirara torpemente sobre su pecho. Pero Lidia era la que estaba esposada, porque su piel coincidía con el perfil de la culpabilidad en la imaginación de América, porque su palabra siempre pesaría menos que sus acusaciones, porque era prescindible
de una manera que las chicas blancas de 17 años de familias prominentes nunca lo eran. Juicio fue un teatro de conclusiones predeterminadas. Cada acto se representó con la precisión de un ritual que todos habían ensayado. La juez Patricia Hernández presidió una sala de audiencias que se sentía más como una catedral del juicio, con sus altos techos y paneles de madera oscura, diseñados para hacer que el acusado se sintiera pequeño. La familia Zavala se sentó en la primera fila como la realeza observando a los plebeyos con sus rostros enmascarados por una dignidad herida y una ira justa. La señora Zavala se secó los ojos con un pañuelo de encaje, mientras que la mandíbula del señor Zavala estaba fija en una línea que sugería que ya había decidido el destino de Lidia. Cuando Eloísa subió al estrado, interpretó su dolor como una actriz consumada. Su voz tembló en los momentos precisos, sus lágrimas cayeron en las pausas exactas. Llevaba un sencillo vestido azul marino que la hacía parecer más joven, más vulnerable, más creíble. No quería creerlo. Sollozó, sus palabras llegando a todos los rincones de la sala de audiencias. La señora Washington siempre fue tan callada, tan educada. Parecía que realmente se preocupaba por nuestra familia, pero esa tarde la vi salir de la oficina de papá. Parecía culpable, como si la hubieran pillado haciendo algo malo, y cuando le pregunté qué estaba haciendo, allí ella solo me miró con estos ojos enojados y me dijo que no me metiera en sus asuntos. El fiscal Michael Chen asintió con simpatía mientras guiaba a Eloísa a través de su testimonio. ¿Y qué observó sobre el comportamiento de la señora Washington esa tarde? Estaba diferente, nerviosa, no paraba de mirar a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien la estuviera observando, y su delantal era abultado como si estuviera escondiendo algo debajo. La voz de Eloísa se quebró de nuevo. Confiaba en ella. Todos lo hacíamos. Estaba en nuestra casa alrededor de nuestra familia. ¿Cómo pudo hacernos esto? El jurado, 10 rostros blancos, uno hispano, uno asiático, observó a Eloísa con el tipo de simpatía protectora reservada para los inocentes heridos. Cuando miraron a Lidia, sus expresiones cambiaron a algo más frío, más calculador. Podía verlos midiendo su culpabilidad en las líneas de su rostro, en la tela desgastada de su único vestido bueno, en la forma en que se comportaba con la dignidad de alguien que había aprendido que el orgullo a veces era todo lo que le quedaba. Pero lo que más atormentaba a Lidia era la mirada en los ojos de Marquitos cuando la visitó en la cárcel la noche anterior al juicio. Había presionado sus pequeñas manos contra el plexiglás rayado que los separaba con el rostro serio más allá de sus 12 años. Abuela Lidia había susurrado al teléfono que transmitía sus voces a través de la distancia imposible entre ellos. ¿De verdad te llevaste el collar de esa señora? Tuvo que decirle que no 2 veces. Una por teléfono y otra a sí misma, porque por un momento, solo un momento, se había preguntado si tal vez la desesperación la había llevado a hacer algo que no podía recordar, si tal vez el peso de criarlos sola, con salarios de pobreza, finalmente había roto algo dentro de su brújula moral. La duda solo había durado unos segundos, pero había sido suficiente para mostrarle cuán minuciosamente el sistema estaba diseñado para hacerla cuestionar su propia inocencia. Cuando Lidia finalmente subió al estrado, la sala de audiencias, pareció un coliseo donde ella era gladiador y sacrificio. Su voz tembló mientras hablaba, pero su columna vertebral permaneció recta, sus manos firmes, mientras agarraba el estrado de los testigos. He trabajado para la familia Zavala durante 3 años. Comenzó con palabras cuidadosas y precisas. Nunca me he llevado nada que no me perteneciera. Ni un bolígrafo, ni un trozo de fruta, ni un dólar dejado en un mostrador. Mi mamá me enseñó a saber la diferencia entre lo mío y lo que es de otros. El fiscal Chen la rodeó como un depredador. Señora Washington estuvo sola en esa casa durante la mayor parte de la tarde, ¿verdad? Tenía acceso a todas las habitaciones, incluido el estudio privado del señor Zavala. Sí, señor. Ese era mi trabajo, limpiar cada habitación. ¿Y era consciente de que el señor Zavala guardaba objetos de valor en la caja fuerte de su oficina?
Lidia vaciló. La verdad era complicada, pero las mentiras solo empeorarían las cosas. Lo había visto abrirla antes. No se suponía que estuviera mirando, pero a veces cuando estás limpiando ves cosas. Así que sabía exactamente dónde se guardaba el collar. Sabía que tenía una caja fuerte. No sabía qué había dentro. Chen sonrió con una expresión afilada como una cuchilla. Señora Washington, hablemos de su situación financiera. Está criando a su nieto con el salario de una trabajadora doméstica. Eso no debe ser fácil. No se trata de ser fácil. Se trata de hacer lo que hay que hacer. Marquitos necesita cosas. No ropa para la escuela útiles, tal vez ahorros para la universidad. Un collar que vale $200,000 podría solucionar muchos problemas. La sugerencia la golpeó como un golpe físico. No se atreva a involucrar a mi nieto en esto. Es un buen chico, estudiante de honor, nunca ha tenido problemas. ¿Cree que arriesgaría su futuro, arriesgaría perderlo por dinero? ¿Cree que le enseñaría que robar es aceptable, robando yo misma? Su voz se había elevado extendiéndose por la sala de audiencias con la fuerza de la furia materna. Varios miembros del jurado se movieron incómodos y ella vio algo parpadear en sus ojos, no exactamente simpatía, pero quizás el reconocimiento de que su dolor era real. Pero Chen no había terminado. La desesperación hace que la gente haga cosas que nunca pensó que haría, señora Washington. Tal vez pensó que nunca la atraparían. Tal vez pensó que la familia asumiría que lo había extraviado. Tal vez creyó. Tal vez debería considerar que una chica de 17 años que miente tan fácilmente como respira podría no ser el testigo más fiable. Interrumpió Lidia con la voz cortando sus insinuaciones como una espada a través de la seda. La sala de audiencias estalló en murmullos. La juez Hernández golpeó su mazo, pero Lidia no había terminado. Vi a Eloísa salir de ese estudio con aspecto asustado y culpable. Escuché esa caja fuerte abrirse 3 veces ese día. Tenía algo escondido debajo de su blazer, algo que hacía que la tela se estirara y se arrugara. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que volviera al trabajo y me metiera en mis asuntos. Pero nadie quiere escuchar lo que vio la sirvienta, ¿verdad? Nadie quiere considerar que la hija de la casa podría ser capaz de robar a su propia familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chen se recuperó rápidamente, pero Lidia había visto el destello de incertidumbre cruzar su rostro. Esa es una gran historia, señora Washington, muy conveniente. Pero, ¿tiene alguna prueba de estas acusaciones? ¿Tiene alguna prueba de las suyas más allá de la palabra de una chica que tenía motivos y oportunidades al igual que yo? La pregunta flotaba en el aire como humo, y por un momento Lidia se permitió esperar que alguien en esa sala de audiencias estuviera escuchando con oídos abiertos, en lugar de conclusiones predeterminadas. Morrison había sido diferente desde su primera reunión, se dio cuenta. Durante las semanas previas al juicio, había comenzado a hacer preguntas diferentes, mirando el caso con ojos frescos que veían inconsistencias donde todos los demás veían una culpabilidad obvia. Su investigación había sido exhaustiva de 1910, formas que la sorprendieron llamadas telefónicas a casas de empeño, entrevistas con los compañeros de clase de Eloísa, verificaciones de antecedentes que revelaron patrones perturbadores. En el segundo día del juicio, se levantó para llamar a su primer testigo con la confianza de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La detective Sarah Williams subió al estrado a regañadientes, su uniforme impecable, pero su expresión incómoda. «Detective Williams», comenzó Morrison. «Usted fue uno de los oficiales investigadores en este caso, ¿correcto?» «Sí, señor». «Y durante su investigación revisó las casas de empeño locales para ver si el collar había sido vendido». Williams se movió en su asiento. «Hicimos algunas consultas, sí». «Algunas consultas. ¿Puede ser más específica? ¿A cuántas casas de empeño contactó?» «Yo creo que fueron 3 o 4 tiendas en el área inmediata». Morrison sonrió, la expresión no tenía calidez. «Detective, he contactado con todas las casas de empeño en un radio de 50 millas de la casa de los Zavala. ¿Le gustaría saber lo que encontré?»
Chen se puso de pie de inmediato. «Objeción, su señoría. ¿Hay alguna pregunta aquí?» «Lo permitiré», dijo la juez Hernández, su curiosidad claramente despertada. Morrison se acercó al estrado con una carpeta manila. «Detective Williams, ¿está familiarizada con Prestigio Empeños en la Avenida Madero?» La cara de Williams se había puesto pálida. «Yo sí creo que nos pusimos en contacto con ellos. Según sus registros que he citado, nunca fueron contactados por su departamento, pero sí tienen una transacción muy interesante de 3 días después del presunto robo». Morrison abrió la carpeta y sacó un recibo. Un collar de diamantes que coincide con la descripción exacta del artículo robado fue empeñado el 18 de marzo por $15,000. El vendedor proporcionó una licencia de conducir para su identificación. La sala de audiencias quedó en silencio, excepto por el susurro de los papeles y el suave jadeo de la galería. Chen parecía que lo hubieran golpeado en el estómago. «Detective Williams, ¿puede explicar por qué esta pieza crucial de evidencia fue pasada por alto en su investigación?» Centramos nuestra investigación en la principal sospechosa. La identificación del testigo fue muy clara. La identificación del testigo. La voz de Morrison era aguda, ahora cortante. Se refiere al testimonio de Eloísa Zavala, la hija de 17 años, que tenía acceso ilimitado a la caja fuerte de su padre y que, según sus compañeros de clase, había estado luchando contra una adicción al juego y deudas significativas con algunas personas muy desagradables. Eloísa estaba sollozando, ahora su compostura, cuidadosamente construida, se desmoronaba como arena mojada. «Eso no es cierto. No tengo problemas con el juego. Yo nunca...» «Su señoría», continuó Morrison sacando otro documento. «Me gustaría presentar como prueba un informe crediticio que muestra que la señorita Zavala había acumulado más de $30,000 en deudas de tarjetas de crédito en los 6 meses anteriores al robo. También me gustaría presentar testimonios de 3 de sus compañeros de clase, que describen sus frecuentes viajes a juegos de póker clandestinos y sus cada vez más desesperados intentos de pedir dinero prestado». La jueza estaba estudiando los documentos con intensa concentración. «Señor Chen, ¿estaba al tanto de alguna de esta información?» Chen parecía un hombre que veía su carrera implosionar en tiempo real. «Su señoría, nuestra investigación se centró en la evidencia física y el testimonio de los testigos. No teníamos ninguna razón para sospechar de la persona con acceso, motivo y oportunidad, pero todas las razones para sospechar de la empleada sin antecedentes penales y sin historial de robos». La pregunta de Morrison llevaba el peso de décadas de injusticia sistémica. «Su señoría, me gustaría llamar a un testigo más». Roberto Martínez, propietario de Prestigio Empeños, era un hombre pequeño con ojos nerviosos que claramente deseaba estar en cualquier otro lugar. Bajo el paciente interrogatorio de Morrison, confirmó que una joven blanca había empeñado el collar proporcionando identificación con el nombre de Elise Monroe. «Señor Martínez, ¿reconoce a esa persona en esta sala de audiencias hoy?» Martínez miró directamente a Eloísa, que ahora lloraba tanto que apenas podía respirar. «Sí, señor, es ella, la chica que empeñó el collar». La sala de audiencias estalló. El mazo de la juez Hernández cayó como un trueno, pero el daño estaba hecho. Eloísa Zavala se derrumbó en su silla, su madre corriendo a su lado, mientras su padre se sentaba petrificado en estado de shock e ira. «No quería que esto pasara», gritó Eloísa entre sollozos. «Solo necesitaba el dinero. Esos hombres me iban a hacer daño si no les pagaba. Pensé que nadie le creería a ella por encima de mí. Pensé que solo sería su palabra contra la mía, y todos saben qué palabra cuenta más». La admisión quedó en el aire como una sentencia de muerte para todo lo que la fiscalía había construido. Chen se sentó pesadamente con su caso en ruinas a su alrededor. El jurado parecía aturdido, varios de ellos, ahora mirando a Lidia con expresiones que mezclaban la vergüenza con algo que se acercaba al respeto. Cuando la juez Hernández declaró que los cargos habían sido desestimados y que Lydia Mae Washington era inocente de todas las acusaciones,
La sala de audiencias no estalló en vítores como en las películas. En cambio hubo un pesado silencio, el peso de la injusticia reconocido pero no deshecho. Lidia se puso de pie lentamente con las piernas inestables, después de estar sentada tanto tiempo, y se volvió para mirar a la galería donde Marquitos la esperaba. Estaba llorando lágrimas de alivio, orgullo y amor, y cuando el alguacil le quitó las restricciones, caminó hacia él con las piernas temblorosas y lo abrazó como si temiera que desapareciera. Olía a la comida de la cafetería de la escuela y al detergente de lavanda que usaba en su ropa, y enterró su rostro en su hombro y lloró por todo lo que casi habían perdido. La salida del juzgado fue surrealista. Las cámaras de noticias destellaban y los reporteros gritaban preguntas a las que no tenía respuestas, pero Morrison la guió a través del caos con un brazo protector alrededor de sus hombros. En los escalones del juzgado se giró para mirar el edificio donde casi había perdido todo lo que importaba. «Señora Washington», gritó un reportero, «¿qué siente ante la confesión de la señorita Zavala?» Lidia consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Cómo se sentía? ¿Vindicada, enfadada, aliviada? Todas esas cosas y ninguna de ellas. «Me siento triste», dijo finalmente con la voz clara en el aire de la tarde. Triste de que una chica de 17 años pensara que era más fácil destruir la vida de una mujer inocente que pedir ayuda con sus problemas. Triste de que todos estuvieran tan dispuestos a creer que yo era culpable, que nunca buscaron la verdad real. Triste de que mi nieto tuviera que ver a su abuela esposada, porque el color de mi piel me convertía en una sospechosa más conveniente que la ladrona real. Hizo una pausa mirando a la multitud de rostros, algunos comprensivos, otros aún escépticos, todos esperando que fuera una víctima graciosa o una vengadora enfadada. Pero sobre todo, continuó, me siento agradecida por el señor Morrison, que vio más allá de las suposiciones para encontrar los hechos. Agradecida por una juez que escuchó las pruebas en lugar de los prejuicios. Agradecida de poder ir a casa con mi nieto esta noche en lugar de a una celda de prisión. Las preguntas seguían llegando, pero ya había terminado de responderlas. Había dicho lo que había que decir. Ahora solo quería ir a casa, cocinar la cena en su propia cocina, ayudar a Marquitos con sus deberes escolares, dormir en su propia cama, sin el sonido de las puertas de metal cerrándose a lo lejos. El viaje a casa fue tranquilo. El sedán de Morrison, cortando el tráfico de la Ciudad de México, mientras Marquitos se sentaba pegado a su lado con su pequeña mano agarrada a la de ella. La ciudad se veía diferente de alguna manera, los mismos edificios y calles, pero vistos a través de ojos que habían visto con qué rapidez se podía despojar de todo lo familiar. «Abuela Lidia», dijo Marquitos suavemente cuando llegaron a su vecindario, «nunca dejé de creerte, ni por un segundo». Le apretó la mano con más fuerza. «Lo sé, cariño. Eso es lo que me mantuvo fuerte». El edificio de apartamentos era la misma, estructura de ladrillos descoloridos, que siempre había sido, con la misma puerta de seguridad rota y la misma pintada en los buzones. Pero subir esas escaleras se sentía como ascender al paraíso después del concreto y el acero de la cárcel. Su llave todavía encajaba en la cerradura, sus muebles todavía estaban colocados exactamente como los había dejado, y la tarea de Marquitos todavía estaba esparcida por la mesa de la cocina, donde la había abandonado el día en que su vida dio un vuelco. Esa noche le cocinó su cena favorita, pollo frito y macarrones con queso y ejotes de lata, y comieron juntos en la pequeña mesa junto a la ventana. Le contó sobre la escuela, sobre el examen que había aprobado en estudios sociales y sobre la chica de su clase de inglés, que había preguntado si su abuela era realmente una criminal. Ella le contó sobre los abogados y la sala de audiencias y el momento en que la verdad finalmente salió a la luz. ¿La meterán en la cárcel ahora?, preguntó pinchando su pollo. Lidia consideró la pregunta. Eloísa enfrentaría consecuencias, ciertamente, pero tenía 17 años de una familia rica con buenos abogados y contactos. El sistema de justicia que había sido tan rápido para condenar a Lidia probablemente encontraría razones para ser indulgente con Eloísa. «No lo sé», dijo honestamente.
Pero eso ya no es asunto nuestro. Nuestra preocupación es seguir adelante. Más tarde esa noche, después de que Marquitos se había ido a la cama, se sentó sola en su sala de estar y pensó en la mujer que había sido hace 3 semanas. Esa mujer había limpiado las casas de otras personas y había comido sus sobras y aceptado su condescendencia casual porque necesitaba el trabajo. Esa mujer había sido invisible, excepto cuando era útil, silenciosa, excepto cuando se le hablaba agradecida por cualquier migaja de dignidad que le permitieran conservar. Pero esta mujer, la mujer que había sobrevivido a las falsas acusaciones y a la humillación pública y a la amenaza de perder todo lo que amaba esta mujer, era diferente. Esta mujer había mirado a un jurado a los ojos y les había exigido que vieran su humanidad. Esta mujer había confiado en un abogado que eligió creer en su inocencia cuando la creencia era lo más arriesgado que podía ofrecer. Esta mujer había descubierto que su voz, cuando finalmente eligió usarla, podía hacer añicos las mentiras como el cristal. A la mañana siguiente, los reporteros llegaron a su puerta y las ofertas de trabajo de personas que habían visto su historia en las noticias. El abogado de los Zavala llamó para discutir un acuerdo por procesamiento ilícito, hablando en el lenguaje cauteloso de las personas que sabían que eran legal y moralmente indefendibles. Escuchó su oferta suficiente dinero para enviar a Marquitos a la universidad para comprar una casa para no volver a fregar el piso de otra persona, y le dijo que lo consideraría. Pero lo que realmente consideró fue lo que les debía a otras mujeres como ella. Mujeres que limpiaban casas y criaban a los hijos de otras personas y cargaban el peso de las familias sobre hombros lo suficientemente fuertes como para soportarlo todo. Mujeres cuyas voces fueron desestimadas antes de que siquiera hablaran, cuya integridad fue cuestionada antes de que siquiera actuaran, cuya culpabilidad se asumió antes de que siquiera fueran acusadas. Pensó en el detective, que nunca se había molestado en revisar las casas de empeño en el fiscal, que había construido su caso sobre estereotipos en lugar de pruebas en el jurado que la había mirado y había visto exactamente lo que esperaban. Ver, pensó en Eloísa, cuyas mentiras habían sido creídas instantáneamente, porque confirmaban lo que la gente ya quería creer sobre las mujeres que se parecían a Lidia. Sobre todo, pensó en Marquitos y en el mundo que quería dejarle. Un mundo donde la inocencia de su abuela no fuera sorprendente, donde su palabra tuviera el mismo peso que la de cualquier otra persona, donde el color de su piel no lo hiciera culpable hasta que se demostrara lo contrario. 3 meses después, Lydia May Washington estaba en las oficinas de la Coalición por los Derechos Civiles de la Ciudad de México, firmando documentos que la convertirían en su más reciente defensora de la comunidad. El dinero del acuerdo le había comprado la libertad de la desesperación financiera, pero el propósito le había comprado algo más valioso: la oportunidad de asegurarse de que otras mujeres no enfrentaran lo que ella había enfrentado sola. Su primer caso fue una ama de llaves latina, acusada de robar medicamentos a un cliente anciano. Su segundo fue una niñera negra acusada de negligencia cuando un niño resultó herido durante un accidente en un parque infantil. Su tercero fue una empleada de limpieza asiática despedida sin causa y a la que se le denegaron los beneficios por desempleo. Cada caso era diferente, pero el patrón siempre era el mismo. Mujeres que trabajaban invisiblemente en los hogares de otras personas, cuidando de las familias de otras personas, manteniendo las vidas de otras personas, solo para encontrarse prescindibles cuando algo salía mal. Mujeres cuya integridad era cuestionada primero y probada después, si es que lo era. Lidia descubrió que tenía el don de ver a través de las mentiras para encontrar la verdad, de hacer las preguntas que nadie más pensaba hacer, de creer en la inocencia, cuando todos los demás asumían la culpa. Lo más importante, había aprendido a usar su voz como un arma contra la injusticia afilada, precisa e imposible de ignorar. La primera vez que entró en una sala de audiencias como defensora, en lugar de acusada, sintió los fantasmas de todas. Las mujeres que se habían parado donde ella una vez estuvo, silenciosas, asustadas y seguras de que nadie creería su verdad. Pero ya no estaba en silencio y no estaba sola.
Tenía a Morrison como aliado a la detective Williams, como una amiga improbable, que había aprendido de sus errores, y una creciente red de mujeres que se negaban a ser invisibles por más tiempo. De pie en la mesa de la defensora observando a otra mujer asustada subir al estrado para defender su inocencia, Lidia recordó el momento en que casi había aceptado el acuerdo de culpabilidad. Casi había confesado un crimen que no cometió porque parecía más fácil que luchar contra un sistema diseñado para aplastarla. Recordó el sabor de la derrota, el peso de la desesperanza, la certeza de que su verdad no importaba. Pero la verdad tenía una forma curiosa de aflorar, incluso cuando estaba enterrada bajo capas de prejuicios y suposiciones. La verdad tenía paciencia que las mentiras no podían igualar y fuerza que el miedo no podía romper. La verdad había encontrado su voz en el lugar más improbable, en el testimonio del dueño de una casa de empeño que recordaba una cara en los registros de una deuda, de juego que revelaba el motivo en el coraje de un defensor público que eligió profundizar cuando todos los demás estaban satisfechos con explicaciones superficiales. La mujer en el estrado era joven, tal vez de 25 años, con la misma dignidad silenciosa que Lidia reconocía en sí misma. Su inglés tenía acento, sus manos temblaban mientras respondía a las preguntas, pero su voz transmitía el timbre de la honestidad que Lidia había aprendido a identificar. Cuando el fiscal sugirió que el estatus migratorio de su cliente Lai hacía lo suficientemente desesperada como para robar Lidia, sintió el fuego familiar ascender en su pecho. Se puso de pie lentamente, su presencia llamando la atención de la manera en que siempre lo hacía la verdad cuando finalmente encontraba su momento. «Su señoría», dijo con voz clara y fuerte, «me gustaría presentar pruebas de que el verdadero ladrón en este caso se ha estado escondiendo a plena vista». La sala de audiencias quedó en silencio, y Lidia sonrió. Había encontrado su vocación en el espacio entre la acusación y la vindicación, en la brecha entre la culpa asumida y la inocencia probada. Había aprendido que a veces lo más poderoso que una mujer puede hacer es negarse a aceptar la definición que otros tienen de quién es. Habían culpado a la mujer negra por el crimen, pero su ingenio, no solo inteligencia, sino la sabiduría más profunda de alguien que había sobrevivido a ser destrozada y eligió reconstruirse más fuerte, había revelado lo que intentaron ocultar. La verdad siempre sale a la superficie. Había aprendido. A veces solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para seguir excavando hasta que la encuentre. ¿Alguna vez has experimentado o presenciado a alguien falsamente acusado debido a su raza, género o estatus social? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Pasaron los años y la reputación de Lidia creció. El periódico Reforma escribió perfiles sobre su trabajo. Las facultades de Derecho la invitaron a hablar sobre justicia y defensa. Los políticos buscaron su respaldo, aunque lo otorgó con moderación y solo a aquellos que habían demostrado su compromiso con las comunidades a las que servía. Pero el momento que más importaba llegó un martes por la noche, cuando salía del juzgado después de otra defensa exitosa. Una joven negra se acercó a ella en los escalones, con el rostro surcado de lágrimas pero esperanzado. «Señora Washington, mi nombre es Keisha. A mi hermana la están acusando de algo que no hizo y nadie le cree. La vi en las noticias y pensé, tal vez usted pueda ayudar». Lidia miró a la chica. No podría tener más de 19 años y se vio a sí misma a esa edad llena de fe en un sistema que nunca había sido diseñado para proteger a personas como ellas. Vio a Marquitos ya crecido y en su primer año de universidad estudiando justicia penal porque quería seguir sus pasos. Vio a todas las mujeres a las que había ayudado y a todas las mujeres que aún esperaban que alguien creyera su verdad. «Cuéntame su historia», dijo Lidia, y se sentaron juntas en los escalones del juzgado mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de esperanza y posibilidad. La historia de la chica era desgarradoramente familiar: otra trabajadora doméstica, otra familia rica, otra acusación que encajaba demasiado bien en los prejuicios existentes. Pero mientras Lidia escuchaba,
También escuchó las variaciones que hacían que cada caso fuera único, los detalles específicos que condenarían o salvarían a esta mujer que nunca había conocido. ¿Alguien ha revisado los registros financieros de la familia?, preguntó. ¿Qué pasa con las imágenes de seguridad de los edificios vecinos? ¿Han entrevistado a otros empleados que podrían haber visto algo? La chica negó con la cabeza a cada pregunta, con su expresión cambiando de la desesperación a algo que se acercaba a la esperanza. ¿Cree que podría ser inocente? Lidia sonrió con la expresión que llevaba el peso de cada batalla librada y ganada, cada verdad descubierta, a pesar de aquellos que preferían las mentiras cómodas. Cariño, dijo, creo que la inocencia siempre vale la pena lucharla, especialmente cuando todos los demás ya han decidido que eres culpable. Caminaron juntas por las escaleras del juzgado, la mujer mayor que había aprendido que su voz era un arma y la más joven que acababa de descubrir la suya. Detrás de ellas, el edificio se alzaba como un monumento a la posibilidad de la justicia, imperfecto pero mejorable, defectuoso, pero no más allá de la redención. En su bolso, Lidia llevaba tarjetas de presentación que decían «Defensora Comunitaria» y una foto de Marquitos en su graduación de la escuela secundaria. Pero lo que realmente llevaba era el conocimiento de que la transformación era posible, que una mujer que una vez fue descartada como prescindible podía volverse indispensable para la lucha por la justicia, que alguien que había sido silenciado podía aprender a hablar con una voz que hiciera añicos las mentiras y revelara la verdad. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear cuando llegaron a la calle y Lidia pensó en la cena y en los expedientes de los casos y en la mañana que traería nuevas batallas que librar. Pero sobre todo pensó en la joven que tenía a su lado y en todas las demás como ella, que esperaban que alguien creyera en su inocencia. «Señora Washington», dijo Keisha mientras se preparaban para separarse, «¿cómo lo hace? ¿Cómo sigue luchando? Cuando el sistema está en contra de personas como nosotros». Lidia consideró la pregunta, recordando su propio momento de casi rendición, el acuerdo de culpabilidad que casi había aceptado, la voz que casi les había permitido silenciar para siempre. «Porque la verdad tiene un poder que las mentiras nunca pueden igualar», dijo finalmente. «Y porque cada vez que hablamos le facilitamos un poco más a la próxima mujer que sea escuchada. Cada vez que nos negamos a aceptar su veredicto de culpabilidad, cambiamos la conversación. Cada vez que buscamos hechos en lugar de aceptar suposiciones, hacemos que el sistema sea un poco más justo». Le entregó a Keisha su tarjeta de presentación, pero lo más importante, le entregó esperanza. «Llámame. Mañana. Tenemos trabajo que hacer». Mientras Lidia caminaba hacia su coche, reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde ese vestíbulo de mármol, donde las esposas se habían cerrado por primera vez alrededor de sus muñecas, hasta este momento en el que empuñaba la verdad como una espada. Pensó en Eloísa Zavala, que había cumplido 2 años en detención de menores y servicio comunitario, y que le había escrito una carta de disculpa que Lidia había leído una vez y archivado. Pensó en la detective Williams, que se había convertido en una aliada en la lucha contra los juicios apresurados y las investigaciones perezosas. Pensó en Morrison, que le había enseñado que una persona dispuesta a profundizar podía cambiarlo todo. Sobre todo pensó en las mujeres a las que había ayudado a encontrar su voz y en las que aún esperaban que alguien escuchara. El sistema era vasto y a menudo cruel, construido sobre cimientos de desigualdad que se extendían más allá de cualquier caso individual. Pero también estaba compuesto por personas individuales que tomaban decisiones individuales, y a veces esas decisiones podían ser influenciadas por alguien lo suficientemente valiente como para exigir algo mejor. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marquitos. «Vi las noticias sobre tu último caso. Estoy orgulloso de ti, abuela. Siempre lo he estado». Sonrió recordando al niño asustado que la había visitado en la cárcel y pensando en el hombre en que se había convertido, alguien que creía en la justicia, porque la había visto en acción, alguien que sabía que la verdad valía la pena lucharla, porque había visto a su abuela negarse a rendirse a la suya. El camino a casa la llevó
por vecindarios que conocía bien pasando por casas donde otras mujeres probablemente estaban acostando a los niños y preocupándose por los desafíos del mañana. Algunas de ellas se enfrentarían a lo que ella había enfrentado, acusaciones basadas en prejuicios, culpabilidad asumida antes de que se examinaran las pruebas, voces desestimadas antes de que pudieran decir su verdad. Pero ahora no lo enfrentarían. ¿Solas? Lidia entró en su entrada y se sentó un momento en la oscuridad mirando la pequeña casa que había podido comprar con el dinero del acuerdo. No era grandiosa, 3 dormitorios, un baño, una cocina apenas lo suficientemente grande para 2 personas, pero era suya. Lo más importante, era un hogar donde Marquitos había aprendido que la integridad importaba más que la riqueza, donde la verdad se valoraba por encima de la conveniencia, donde luchar por la justicia no era solo un trabajo sino una vocación. La luz del porche iluminaba la placa junto a su puerta, Lydia Mae Washington, defensora comunitaria. Debajo, en letras más pequeñas, había una cita que había elegido cuidadosamente: la verdad pisoteada volverá a levantarse. Era un recordatorio para sí misma y una promesa para los demás de que las mentiras, sin importar cuán convincentes o convenientes, no podrían enterrar la verdad para siempre. En el interior, la casa albergaba el silencio confortable de un lugar donde la paz había sido difícil de lograr. Las fotos alineaban la repisa Marquitos, a diferentes edades, sus padres que habían muerto demasiado jóvenes, su propia madre, que la había criado para saber lo bueno de lo malo. Pero también había fotos más nuevas, mujeres, a las que había ayudado, ceremonias de graduación, a las que había asistido, momentos de victoria en los tribunales de toda la ciudad. Su contestadora parpadeaba con mensajes, reporteros que querían entrevistas de seguimiento, abogados que buscaban consulta, mujeres cuyas voces temblaban mientras pedían ayuda. Mañana traerían nuevas batallas, nuevas historias que debían ser escuchadas, nuevas verdades que debían ser descubiertas. Pero esta noche se permitió descansar en la satisfacción del trabajo bien hecho. Se preparó té y se sentó en la mesa de su cocina con los expedientes de los casos extendidos ante ella. Cada carpeta representaba a alguien que había sido despedido, descontado o en quien no se había creído. El trabajo era agotador a veces, enfrentando los mismos patrones de prejuicio una y otra vez, luchando contra un sistema que parecía diseñado para proteger la comodidad de algunas personas a expensas de la justicia de otras. Pero también era profundamente significativo, de maneras que fregar pisos y pulir plata nunca habían sido. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana podía ver a la detective Williams de pie en su porche, con los hombros hundidos por el agotamiento. Lydia abrió la puerta para encontrar a su antigua adversaria, sosteniendo una taza de café y con la expresión de alguien que había estado luchando con verdades difíciles. «Señora Washington», dijo Williams en voz baja, «espero no estar molestándola. Sé que es tarde, pero quería hablar con usted sobre algo». Lydia se hizo a un lado para dejarla entrar, notando lo diferente que se veía la detective fuera de uniforme. Más joven de alguna manera, más vulnerable. ¿Qué pasa por su mente, Sara? Williams se sentó pesadamente en la mesa de la cocina con las manos envueltas alrededor de su taza de café, como si fuera un ancla. Sigo pensando en su caso, en lo dispuesta que estaba a creer que usted era culpable, en cómo nunca cuestioné las pruebas porque encajaban con lo que esperaba ver. He sido policía durante 8 años y me pregunto cuántas otras veces me equivoqué. La admisión quedó entre ellas como un puente que ninguna de las dos estaba segura de poder cruzar. Lydia se sirvió más té y se sentó frente a la mujer, que una vez la había conducido esposada. ¿Qué la hizo darse cuenta de que se equivocaba?, preguntó Lydia suavemente. La investigación de Morrison, verlo encontrar evidencia que deberíamos haber encontrado, hacer preguntas que deberíamos haber hecho. Pero sobre todo, fue verla en esa sala de audiencias. La forma en que se comportaba, la forma en que hablaba. No estaba enojada ni amargada, aunque tenía todo el derecho a estarlo. Simplemente era digna.
y me di cuenta de que nunca la había visto como completamente humana antes de ese momento. Williams se secó los ojos con el dorso de la mano. He estado revisando mis viejos casos, buscando patrones que me perdí suposiciones. ¿Qué hice? No es bonito, señora Washington. Encontré muchos atajos que tomé muchas veces, creí lo que era fácil en lugar de lo que era verdad. Lydia asintió lentamente. ¿Qué va a hacer al respecto? No lo sé, algunos de esos casos están cerrados, ya se dictaron condenas, pero hay algunos en los que creo que podría haberme equivocado, donde alguien podría estar pagando por crímenes que no cometió porque yo era demasiado perezosa o demasiado parcial para profundizar. El peso de esa admisión se apoderó de ambas. Afuera la ciudad zumbaba con sus ritmos habituales, pero dentro de esta pequeña cocina, dos mujeres se sentaban con el conocimiento de que la justicia era algo frágil, fácilmente quebrantado por los prejuicios y la negligencia. Hay una mujer, continuó Williams, con la voz apenas por encima de un susurro. María Santos. La arresté hace 2 años por robar en el hotel donde trabajaba en el servicio de limpieza. El mismo patrón que, en su caso, era pobre e indocumentada, fácil de culpar. La evidencia era escasa, pero se declaró culpable porque tenía miedo a la deportación. Nunca lo cuestioné porque parecía obvio. Lydia sintió el fuego familiar encenderse en su pecho. ¿Qué le hace pensar que se equivocó? Descubrí la semana pasada que otros 3 hoteles de la misma cadena tuvieron robos similares. El mismo modus operandi, el mismo tipo de artículos robados. Pero María estaba detenida cuando ocurrieron 2 de ellos. No pudo haber hecho todos ellos, lo que significa que probablemente no hizo ninguno. ¿Dónde está ahora deportada? De vuelta a El Salvador con sus hijos. Su familia lo perdió todo su departamento, las escuelas de sus hijos, toda su vida aquí, porque yo era demasiado orgullosa para admitir que podría haberme equivocado. El silencio se extendió entre ellas pesado, con el peso de las consecuencias que no se podían deshacer. Pero Lydia había aprendido que el pasado no se podía cambiar, solo el futuro. Podía ser influenciado por las decisiones tomadas hoy. Sara, dijo finalmente, la culpa sin acción es solo autocompasión. Lo que importa es lo que haces con este conocimiento ahora. Williams levantó la vista con la esperanza parpadeando en sus ojos. ¿Cree que hay alguna forma de arreglar esto? Creo que siempre hay una forma de hacerlo mejor. María Santos merece justicia incluso si llega tarde. Esas otras víctimas merecen saber que el verdadero perpetrador es atrapado. Y tú mereces la oportunidad de demostrar que has aprendido de tus errores. Hablaron hasta casi la medianoche, trazando una estrategia para reabrir el caso Santos, identificando a otras mujeres que podrían haber sido perjudicadas por los mismos atajos sistémicos y suposiciones perezosas. Cuando Williams finalmente se fue, se llevó consigo la promesa de mejorar y la información de contacto de 3 abogados de inmigración que se especializaban en casos de deportación injusta. Sola de nuevo, Lydia regresó a los expedientes de sus casos con energía renovada. Cada carpeta representaba no solo a una persona que necesitaba ayuda, sino también una oportunidad para hacer que el sistema fuera más justo, un caso a la vez. Era un trabajo lento, a menudo frustrante, siempre desafiante, pero era un trabajo que importaba de maneras que iban más allá de las victorias individuales. Su teléfono sonó justo después de la medianoche. La voz al otro lado era joven, asustada, apenas conteniendo las lágrimas. Señora Washington, mi nombre es Jennifer Kim. Trabajo en un asilo de ancianos y dicen que lastimé a una de las pacientes. Pero no lo hice, lo juro que no lo hice. Nadie me cree porque era la única que trabajaba en ese turno y la paciente no puede recordar lo que pasó. Me van a despedir, tal vez presentar cargos. Vi su historia en las noticias y pensé, esperaba. ¿Dónde está ahora?, preguntó Lydia ya buscando su bloc de notas. En el hospital. Trajeron a la señora Rodríguez aquí después de que la encontraron en el suelo. Tiene la cadera rota y todos piensan que la empujé o la dejé caer o algo así. Pero se cayó en el baño mientras yo estaba ayudando a otra paciente. Cuando la encontré ya estaba herida. Lydia pudo escuchar la angustia genuina en la voz de la joven,
la misma necesidad desesperada de ser creída que recordaba haber sentido en su propio momento más oscuro. Jennifer, necesito que me escuche con atención. No firme nada, no admita nada, y no hable con nadie más sobre este caso sin un abogado presente. ¿Puede hacer eso? Sí, señora, pero no puedo pagar un abogado. Apenas gano lo suficiente para pagar el alquiler tal como está. No tiene que preocuparse por eso ahora. Lo que necesito que haga es escribir todo lo que recuerde sobre ese turno. Cada detalle, cada conversación, cada vez que revisó a la señora Rodríguez. No deje nada fuera, incluso si parece poco importante. ¿Usted me cree? La pregunta salió en un susurro frágil de esperanza. Lidia cerró los ojos recordando su propia necesidad desesperada de que alguien cualquiera la viera como algo más que culpable. Creo en encontrar la verdad, Jennifer, y creo que usted merece a alguien que luche por encontrarla. Después de 1960, colgar, Lidia se sentó en su cocina y pensó en la llamada telefónica que acababa de terminar y en las docenas más que vendrían. Cada voz representaba a una persona cuya vida estaba en juego, cuyo futuro dependía de si alguien se tomaría el tiempo de mirar más allá de las suposiciones superficiales y las explicaciones convenientes. El trabajo nunca terminaba, pero tampoco era nunca inútil. Cada caso resuelto, cada verdad descubierta, cada persona reivindicada, enviaba ondas a través del sistema. Los fiscales se volvieron más cuidadosos con los casos que presentaban. Los agentes de policía aprendieron a investigar más a fondo. Los jurados comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. El progreso era lento, a menudo invisible, pero era real. Mientras finalmente se preparaba para irse a la cama, Lidia pensó en la joven de 17 años que había puesto su prueba en movimiento. Eloísa Zavala tenía ahora 20 años. Trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes en riesgo. Su propia experiencia con el sistema de justicia penal le había enseñado duras lecciones sobre las consecuencias y la responsabilidad. Le había escrito a Lidia regularmente durante el primer año, después del juicio, buscando el perdón y la orientación en la misma medida. Lidia finalmente había respondido no para absolver a Eloísa de su culpa, sino para ayudarla a comprender que la redención era posible para aquellos dispuestos a hacer el arduo trabajo de ser mejores. La chica que una vez había destruido la vida de una mujer inocente por egoísmo y cobardía, se había convertido en una joven dedicada a proteger a otros del tipo de injusticia que una vez había perpetrado. No era suficiente para deshacer el daño que se había hecho, pero era una prueba de que las personas podían cambiar, que los sistemas podían evolucionar, que incluso los patrones más arraigados de prejuicio podían ser desafiados y superados. De pie en su dormitorio, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas terrestres, Lidia reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde ese vestíbulo de mármol hasta este momento de tranquila satisfacción. Había sido destrozada por la injusticia, pero había elegido reconstruirse en algo más fuerte. Había sido silenciada por un sistema que no valoraba su voz, pero había aprendido a hablar con autoridad que no se podía ignorar. Lo más importante, había descubierto que su mayor fortaleza no residía en su capacidad de soportar el sufrimiento, sino en su determinación de asegurar que otros no tuvieran que sufrir solos. Cada caso que tomaba, cada verdad que descubría, cada voz que ayudaba a encontrar, era un acto de resistencia contra las fuerzas que preferían las mentiras cómodas a las verdades inconvenientes. Su trabajo estaba lejos de terminar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas injusticias que enfrentar, nuevas voces que necesitaban ser escuchadas. Pero esta noche pudo descansar en el conocimiento de que había encontrado su propósito en el espacio entre la acusación y la vindicación, en la brecha entre la culpa asumida y la inocencia probada. El sistema que una vez intentó destruirla había creado algo que no había anticipado una mujer que entendía sus debilidades íntimamente y se comprometía a exponerlas donde quiera que las encontrara. Habían culpado a la mujer negra por el crimen, pero su ingenio forjado en el crisol de la falsa acusación
y templado por la determinación de buscar la verdad, había revelado lo que intentaron ocultar. La verdad siempre sale a la superficie, había aprendido. A veces, solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para seguir excavando hasta que la encuentre. Lo que Lydia Mae Washington había descubierto era que la justicia no era un destino, sino un viaje, no un veredicto, sino el compromiso de seguir buscando la verdad, incluso cuando las mentiras eran más convenientes. Su historia era una de transformación no solo personal, sino sistémica. Cada caso que ganaba, cada verdad que descubría, cada voz que ayudaba a amplificar, hacía que el sistema fuera un poco más justo, un poco más dispuesto a escuchar, un poco menos rápido para juzgar. Al final, su mayor victoria no fue su propia vindicación, sino el conocimiento de que había usado su dolor para proteger a otros de experimentar la misma injusticia. Había convertido su sufrimiento en propósito, su silencio en una voz que podía cortar las mentiras como una cuchilla a través de la seda, su casi destrucción, en una base para reconstruir no solo su propia vida, sino las vidas de innumerables mujeres que se encontraban de pie donde ella una vez estuvo. La chica que la había acusado falsamente ahora era una mujer que trabajaba para evitar que otros fueran acusados falsamente. La detective que la había arrestado sin pruebas suficientes ahora era una defensora de investigaciones exhaustivas. El abogado que le había dicho por primera vez que aceptara un acuerdo de culpabilidad se había convertido en un defensor de la lucha incluso en casos desesperados. El sistema que había intentado aplastarla se había visto obligado a reconocer sus fallas y a comenzar el lento trabajo de reforma. El cambio era posible, la justicia era alcanzable, la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada, siempre podía ser excavada por aquellos con el coraje de cavar. Y a veces, lo más poderoso que una mujer podía hacer era negarse a aceptar la definición que otros tenían de quién era, de lo que era capaz o de lo que merecía. Lydia Mae Washington había aprendido a hablar con la verdad al poder y al hacerlo. Había descubierto que era más poderosa de lo que jamás había imaginado. Su voz, una vez silenciada por la injusticia, se había convertido en un coro al que se unían todas las mujeres a las que ayudó a encontrar su propia voz, cada verdad, que ayudó a sacar a la luz cada vida, que ayudó a reconstruir de los escombros de las falsas acusaciones. Habían culpado a la mujer negra por el crimen, pero su ingenio había revelado lo que intentaron ocultar, que la verdad tiene un poder que las mentiras nunca pueden igualar, que la justicia demorada no siempre es justicia denegada, y que a veces la victoria más importante no es la vindicación personal, sino el compromiso de garantizar que otros no tengan que luchar las mismas batallas solos. En un mundo que a menudo prefería las mentiras cómodas a las verdades inconvenientes, Lydia Mae Washington se había convertido en una mujer inconveniente, alguien que se negaba a permanecer en silencio, se negaba a aceptar respuestas fáciles, se negaba a dejar que la injusticia se escondiera detrás de suposiciones y prejuicios. Su historia fue la prueba de que la transformación era posible, que los sistemas podían cambiar y que el compromiso de una persona con la verdad podía crear ondas que llegaran mucho más allá de cualquier caso individual. La verdad siempre sale a la superficie. A veces solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para seguir excavando hasta que la encuentre. Y a veces la persona que está cavando descubre que su mayor fuerza no reside en lo que puede soportar, sino en lo que puede construir a partir de los pedazos de lo que ha sobrevivido. Tu resiliencia es tu poder. Tu voz importa. Tu verdad tiene la fuerza para romper las mentiras y reconstruir la justicia. Nunca permitas que silencien tu verdad. Cuando el mundo te llame culpable, habla más fuerte. Eres increíble. Si realmente disfrutaste esta historia, por favor dale un me gusta y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado, o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.